Saludos a todos cuantos en este día y en este momento han decidido entrar a este programa de estudio bíblico más dulce que la miel, para estudiar juntos la palabra de Dios. Con el audio de hoy vamos a comenzar un estudio nuevo sobre la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Es mi deseo que a través de este estudio usted, mi querido oyente, pueda ser bendecido y edificado. Mi nombre es María Ángeles, pastora de la iglesia Belén, Casa de Pan en Alicante, España. Y vamos a comenzar a través de este corto audio a ver en particular en el día de hoy la ciudad de Corinto. No podemos meternos en el estudio de la iglesia en Corinto, en el estudio de la carta de Pablo a los Corintios, sin antes ver un poco la ciudad de Corinto. Bien, la ciudad de Corinto fue una de las grandes ciudades a las que el apóstol Pablo llevó el mensaje del Evangelio. La ciudad de Corinto estaba localizada en la parte sur de Grecia, en lo que era la provincia romana de Acaya. 72 kilómetros al oeste de Atenas, Corinto prosperó como una de las principales ciudades de comercio, no solo para la mayoría de Grecia, sino para gran parte del área del Mediterráneo, incluyendo el norte de África, Italia y Asia Menor. Los Juegos del Istmo, uno de los eventos deportivos más importantes de ese tiempo, el otro era los Juegos Olímpicos, eran llevados a cabo en Corinto, causando más tráfico de personas. Aún por los estándares paganos de su propia cultura, Corinto se volvió tan moralmente corrupta que su nombre mismo se volvió sinónimo de desenfreno y depravación moral. Corintiarizar llegó a representar inmoralidad descarriada y embriaguez desenfrenada. Al igual que la mayoría de las ciudades griegas antiguas, Corinto tenía una acrópolis. Una acrópolis, esa palabra acrópolis literalmente significa una ciudad alta, la cual se elevaba a más de 600 metros y era usada tanto para la defensa como para la adoración. El edificio más prominente en la Acrópolis era un templo a Afrodita, la diosa griega del amor. Unas 1000 sacerdotisas, quienes eran prostitutas religiosas, vivían y trabajaban ahí y bajaban a la ciudad en la tarde para ofrecer sus servicios a los hombres de la ciudad y a los visitantes. La iglesia en Corinto fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Esto lo podemos leer perfectamente en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18 y versículo 1, donde dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Como siempre, su ministerio comenzó en la sinagoga, en donde era asistido por 2 creyentes judíos, Priscila y Aquila, con quien vivió durante un tiempo y quienes eran compañeros de oficio. Poco después, Silas y Timoteo se unieron a ellos y Pablo comenzó a predicar aún más intensamente en la sinagoga. Cuando la mayoría de los judíos resistieron el evangelio, él dejó la sinagoga, pero no antes de que Crispo, el líder de la sinagoga, su familia y muchos otros corintios se convirtieran. Esto lo podemos leer también en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 18 y vamos a leer los versículos del 5 al 8. Capítulo 18, versículo del 5 al 8, donde dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia,
Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Después de ministrar en Corinto por más de 1 año y medio, Pablo fue traído ante un tribunal romano por algunos de los líderes judíos. Debido a que los cargos fueron estrictamente religiosos y no civiles, el procónsul Galión cerró el caso. Poco después, Pablo se llevó a Priscila y Aquila con él a Éfeso. De ahí, él regresó a Israel. La iglesia de Corinto, incapaz de romper totalmente con la cultura de la cual venía, era excepcionalmente divisiva, mostrando su carnalidad e inmadurez. El problema más serio de la iglesia corintia era la mundanalidad. La mayoría de los creyentes no podían separarse consecuentemente de sus caminos antiguos, caminos egoístas, inmorales y paganos. Fue necesario para Pablo escribir para corregir esto, como también para mandar a los cristianos fieles no solo a romper la comunión con los miembros desobedientes y no arrepentidos, sino a sacar a esos miembros de la iglesia. Las 2 cartas que tenemos en nuestras Biblias a esta iglesia en Corinto refleja los problemas y las preguntas que la iglesia estaba sufriendo en aquel tiempo. Y de esos problemas y esas preguntas vamos a estar tratando en este estudio sobre la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto. Esta lo podemos leer, como hemos dicho al principio, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Pablo llegó a Corinto procedente de Atenas sobre el año 50 después de Cristo. Era su segundo viaje misionero y viajaba solo. Enseguida comenzó a visitar la sinagoga que había en Corinto y en donde se congregaban los judíos para el estudio de la Torá. Allí intervino en discusiones respecto de las profecías del Antiguo Testamento. Pero la mayoría de los judíos rechazaron a Pablo y su mensaje, y Pablo predicó entre los gentiles, convirtiéndose Justo, gentil, que era gentil, y Crispo, el principal de la sinagoga, como hemos leído, así como muchos corintios. Pablo estuvo 18 meses trabajando en Corinto, fundando y estableciendo la iglesia allí. Después de esto se despidió y se fue a Éfeso, siendo ahí donde escribió la primera carta a los corintios. Pablo llevaba ya unos 3-4 años lejos de Corinto, cuando llegaron unos hermanos desde Corinto a visitarle y a informarle de ciertos problemas que habían surgido en la iglesia. 5 de estos problemas eran divisiones en la iglesia, un caso de incesto, pleitos entre miembros, abusos de la libertad cristiana y caos reinante en relación a la cena del Señor. Además de estos problemas, la carta de Pablo responde a ciertas preguntas que le hicieron. Estas preguntas fueron preguntas sobre el matrimonio y la vida, preguntas sobre alimentos, preguntas sobre dones espirituales, preguntas sobre la resurrección de Cristo. Tanto esos problemas como esas preguntas serán el foco de estudio que estaremos considerando en este estudio especial de la iglesia en Corinto. Y esto, sin duda alguna, lo estaremos desarrollando ya de una manera más extensa cuando ya para la próxima semana
estemos viendo precisamente el primer capítulo de esta carta tan interesante y tan importante, tan relevante para nosotros hoy día. Así que por ahora yo terminamos hasta aquí. Hemos visto un poco la ciudad de Corinto, hemos visto un poco el contexto en el cual Pablo, cuando llegó a Corinto, vivió. Hemos visto lo que sucedió en los primeros tiempos en los cuales Pablo fue a Corinto, quienes se convirtieron, y ya a partir del próximo audio estaremos viendo paso por paso, capítulo por capítulo, estaremos profundizando en la iglesia a los Corintios. Estaremos primeramente estudiando la carta primera a los Corintios y también estudiaremos la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Les invito a que nuevamente estén escuchando estos breves audios de estudio bíblico para poder conocer perfectamente la palabra de Dios. Gracias por la atención prestada. Le invito a que si le ha gustado el audio lo pueda recomendar, lo pueda también compartir con sus amistades y con toda su familia. Que el Señor les bendiga grandemente y nos estaremos encontrando en un nuevo programa más dulce que la miel. Hasta entonces, mi querido hermano, mi querido oyente, que el Señor les bendiga.